Vamos a arrancar con la clase y luego si tienen dudas acerca de bibliografía que hayan leído, de las otras clases o de esta, hacia el final de la clase, bueno, a medida que vayan apareciendo los temas, pueden ir consultando. Bueno, como vieron recién, el tema de la clase de hoy es temperatura de color y balance cromático. De lo que vamos a estar hablando es de cómo trabajamos sobre todo con el color de la luz y puntualmente con las dominantes de color que se pueden producir a partir del tipo de luz que usamos y de los seteos o de la configuración de cámara, en el caso de las cámaras electrónicas, y del tipo de película que usamos en las cámaras de cine o de película analógica. Ven acá que hay cantidad de fuentes de luz que podemos usar o que aparecen, más allá de que queramos o no utilizarlas, en nuestra labor cotidiana como fotógrafos o como cineastas, que pueden ser fuentes de luz artificiales o naturales y que en su gran mayoría de las que tenemos acá son fuentes de luz que podemos considerar fuentes de luz blanca. Y con luz blanca nos referimos, como habíamos visto en la clase anterior, a la luz que tiene entre sus componentes a todos los colores del espectro. Ahora, como para complejizar un poquito este asunto, vemos que si nosotros comparamos, y de hecho nos sucede también en la vida cotidiana, sin que estemos con una cámara en la mano, las distintas fuentes de luz con las que trabajamos tienen distinta tonalidad o distinta coloración. Si bien, por ejemplo, nosotros, si leemos un libro de hojas blancas bajo la luz del sol, vemos esas hojas blancas, y si leemos el mismo libro bajo una luz artificial, que puede ser de tubo o una lámpara incandescente, vemos las hojas blancas. También cuando comparamos ambas luces, resulta que vemos que hay una luz que es un poco más azulada, otra un poco más anaranjada, o a veces las luces de los tubos fluorescentes se ven ligeramente verdosas. Entonces, resulta que el sistema visual humano se adapta a estas variaciones, entonces cuando trabajamos bajo una única luz, esas tonalidades tienden a desaparecer y vemos el blanco blanco. Pero cuando esas luces coexisten, empezamos a notar esa tonalidad. Y cuando trabajamos con cámaras o con sistemas de registro fotoquímicos, estos colores se hacen más evidentes y hay que ser como mucho más, trabajar con más precisión, porque es parte de lo que imprime el color que la imagen va a ir tomando. Entonces vamos a meternos un poco más técnicamente en cómo funciona esto. Ven que tenemos acá fuentes de luz como el sol, las lámparas de la calle, faroles que están específicamente diseñados para filmar como los HMI, casos eventuales como por ejemplo el fuego de una vela o las chispas y el arco de una soldadora, lámparas de tubos fluorescentes, etcétera, etcétera. Entonces, revisando un poco lo de la clase pasada, el color o lo que llamamos el matiz del color depende de la longitud de onda de esa luz. Y si mezclamos todos los colores del espectro, tenemos luz blanca. Ahora resulta que, como les había dicho, hay distintas coloraciones en esa luz blanca. Entonces tenemos que tener algún sistema que nos permita trabajar en una forma, lo mismo que la exposición, donde empezamos a utilizar los puntos de diafragma, la sensibilidad, los tiempos de exposición, etcétera, como para manejarnos en forma un poco más certera con lo que estamos haciendo. Con el color de la luz pasa lo mismo. Y lo que usamos es un sistema que se llama de temperatura de color, que lo que hace es equiparar el contenido espectral de una cierta fuente de luz, o sea, la proporción en la que están los distintos colores en una cierta fuente de luz, con la temperatura a la que hay que calentar un cuerpo teórico como si fuera una barra de metal para que emita una luz de esa coloración. Entonces paso a explicar esto. Cuando uno pone un hierro en el fuego, se empieza a calentar. A cierta temperatura no pasa nada. Cuando supera cierta temperatura se empieza a poner al rojo. A medida que se va calentando, se generan distintos espectros lumínicos. Esos espectros lumínicos, los físicos que estudian la luz, los fueron estudiando y fueron encontrando ciertas regularidades. Lo que ven es que a bajas temperaturas, la mayor parte de la luz que se emite es cerca del rojo. A medida que la temperatura va aumentando, la mayor parte de la luz se va desplazando hacia el azul en ese espectro y la intensidad de la luz obviamente va aumentando. O sea, ese hierro que estaba a un rojo muy tenue, después se empieza a hacer de un naranja más vivo y después de un amarillo más vivo todavía y después de un blanco refulgente. Entonces, la temperatura se puede equiparar con una cierta proporción en la cual se encuentran los colores en el espectro. Ahora, ese aumento de la luminosidad del cuerpo negro no nos interesa demasiado. ¿Por qué? Porque para trabajar con intensidad de la luz, trabajamos con las potencias de los faroles, trabajamos con unidad de medición de intensidad de luz como son los lux, y trabajamos con el sistema que vimos en la clase de exposición de puntos
o de stops de diafragmas, que es como lo más cotidiano en la vida de los fotógrafos y directores de fotografía. Entonces, para trabajar con lo que es el espectro de emisión de las fuentes de luz, lo que hacemos es de alguna forma normalizar el espectro a los 5000 Kelvin, que es la temperatura aproximada de, o 5000 o 5600 Kelvin, que es la temperatura aproximada de la superficie del Sol y que es la fuente de luz que a nuestro sistema visual le resulta habitualmente más cercana al blanco, porque obviamente es la luz con la que evolucionamos con las que evolucionamos biológicamente para ver. Entonces, si comparamos esa fuente de luz con fuentes de luz de temperaturas de color más bajas y más altas, tenemos este gráfico que ustedes ven acá. Las fuentes de temperatura de color más bajas, como ser 2000 o 3000 Kelvin, un poco contrariamente a lo que tenemos culturalmente asociado, tienen mayor predominio de colores cercanos al rojo, el naranja y el amarillo, y menos de azul y violeta. Entonces son fuentes de luz que se ven anaranjadas. Las fuentes de luz de temperaturas color más altas que 5000 Kelvin hacen lo contrario, tienen predominios de colores como el azul, el violeta, etc., y menor proporción de azul, naranja y demás. Ahora bien, esto en cuanto a las fuentes de luz, como para que tenga también de de la relación que hay entre esto y las fuentes de luz con las que podemos trabajar o encontrarnos en la vida cotidiana, una llama de un fósforo o las lámparas de sodio de baja presión, que son esas lámparas que hay en las calles internas de Buenos Aires, que son medio anaranjadas a la noche, andan cerca de 1700 Kelvin. La luz del amanecer o atardecer, cerca de 1800 o 1900. Y ven, bueno, ya van viendo esta lista, hay un momento en esta lista que hay dos puntos que están marcados con colores, 3200 y 5600. Estos son temperaturas que están estandarizadas y que se usan muy habitualmente como puntos de referencia, tanto para la fabricación de faroles, como para la fabricación de filtros y para las configuraciones de cámara o la fabricación de película para color, de la película de color. ¿Qué sucede? Cuando trabajamos con cámaras, digamos, hace un rato ya les dije que nuestro sistema visual se adapta a trabajar bajo cualquiera de estas fuentes de luz, como puede ser una temperatura de color muy baja, como la luz del amanecer o el atardecer, o una temperatura de color muy alta, como puede ser la luz del cielo azul, sin incidencia del sol, o sea, esa luz que entra por una ventana por donde no entra el sol, pero entra la luz del día, esa es la luz que está reflejando el cielo. Y tiene una temperatura de color muy alta, que es la que refleja ese color azulado del cielo. Ahora bien, nuestro sistema visual se adapta a estas variaciones y las cámaras no se adaptan tan automáticamente, y mucho menos las películas. Y si se adaptan automáticamente, que de hecho ustedes lo pueden ver en las cámaras de los celulares, la ponen en automático, en balance blanco, y cualquier cosa se ve razonablemente bien. Pero van a ver que también tienden a hacer un poco, entre comillas, lo que quieren. O sea, pueden bajar un poco la saturación de la imagen, los colores no corresponden exactamente con lo que hay en la realidad y mucho menos con lo que uno quisiera que se vea. Entonces, ¿cómo funciona esto? A la cámara de alguna forma hay que decirle cuál es el punto de referencia, cuál de estas luces va a ser la que se va a ver blanca. Entonces acá tenemos un ejemplo donde hay una serie de fuentes de luz desde 1000 hasta 10.000 Kelvin, donde como ven siempre la lámpara de menor temperatura de color se ve más anaranjada que la luz, que la lámpara de mayor temperatura de color. Ahora en estas tres fotos que fueron sacadas en el mismo lugar, en la foto de arriba le dijimos a la cámara que 10.000 Kelvin es blanco, en la foto del medio le dijimos que 6.000 Kelvin es blanco, y en la foto de abajo le dijimos que 3.000 Kelvin es blanco. El resultado de esto es que esa luz que le dijimos a la cámara se ve relativamente neutra, pero las otras luces no se van a ver neutras. Entonces, no hay forma de que todo esto se vea neutro porque todo esto tiene distintas coloraciones. Lo que sí podemos elegir como fotógrafos es cuál de estos puntos va a ser el punto de referencia y hacia dónde vamos a querer que vaya la imagen. Lo mismo que pasaba con la exposición, no hay una forma de hacer balance de blanco que sea correcta. Hay una forma de hacer balance de blanco si trabajamos con una sola fuente de luz o un solo tipo de fuente de luz que nos da una imagen en balance cromático. Pero no necesariamente eso es algo que sea correcto.
¿sí? Simplemente es algo que evita que aparezcan las dominantes, que es lo que ustedes están viendo acá a la izquierda. En la columna de la izquierda tenemos imágenes que tienen una dominante, o sea, un color hacia el cual de alguna forma están viradas. Porque le dijimos a la cámara que la luz de una cierta temperatura de color es la blanca y estamos iluminando con otra fuente o con otra temperatura de color. Por ejemplo, en la foto de arriba de la calle, es una foto cenital de una calle, iluminada con un farol de sodio. Le dijimos a la cámara, hace balance de blanco en 5600 Kelvin, que es la temperatura de color de la luz del día. Y hecho eso, fotografiamos con una fuente de una temperatura de color mucho más baja. Como la temperatura de color de la luz es más baja que la de el seteo de la cámara, registramos una dominante. Si ambas temperaturas de color coincidieran, los colores se verían mucho más parecidos a los colores reales. En la foto de abajo tenemos una misma foto sacada dos fotos sacadas en la misma situación, una con un balance de blanco que produce una dominante anaranjada y otra con una dominante de blanco, con un balance blanco que produce una dominante azulada. Es muy importante que empiecen a distinguir, y acá hay una cuestión de léxico, lo que son las dominantes de lo que son las paletas. La paleta tiene que ver con los colores que hay en la imagen terminada, y esa paleta va a depender de lo que haya delante de la cámara y de las dominantes que se produzcan a partir de la iluminación. Las dominantes, por otra parte, se producen exclusivamente a partir de la relación entre la fuente de luz que tengamos, o las fuentes de luz que tengamos, los filtros y los seteos de cámara. En las fotos de la derecha hay paletas que están producidas exclusivamente por los materiales que tenemos delante de la cámara. Por ejemplo, esta foto de las naranjas tiene una paleta compuesta mayormente de naranja y un poco de verde, gris y blanco. La foto esta de los témpanos es una foto que tiene una paleta compuesta de blancos y azules y celestes, y la foto de abajo es una foto que tiene una paleta de verdes, azules y blancos. ¿Sí? Ninguna de esas fotos tiene una dominante, porque los colores que están viendo ahí son colores o los matices que están viendo ahí, son matices más o menos semejantes a los que hay en la vida real, y los valores acromáticos, como son el blanco, el gris y el negro, no tienen una coloración. O sea, el hielo este, donde está bien iluminado, o las nubes, se ven blancas. El pasto este se ve verde. El blanco de la naranja o del fondo se ve blanco, no está todo virado hacia un color. En cambio, las fotos de la izquierda ustedes sí ven dominantes, porque la vereda, que debería verse gris, o el balcón que debería verse blanco, se ven anaranjados o azulados. ¿Sí? Entonces ahí hay una distinción importante de léxico que hacer. Ahora, para trabajar con este asunto, aparte de las fuentes de luz y el seteo o la configuración de la cámara eh, o de la elección de la película, tenemos también filtros, que son, ya habíamos hablado de los filtros ND, habíamos hablado de los filtros polarizadores, bueno, tenemos filtros de corrección de color. Los filtros de corrección de color, lo mismo que los otros filtros, absorben luz y trabajan con el principio de absorción selectiva de la luz. Entonces están absorbiendo una cantidad, una porción del espectro en cierta proporción y están dejando pasar otra porción del espectro. Los filtros los podemos usar delante de los faroles o delante de las luces. Delante de la cámara. Si los usamos delante de los faroles o luces, trabajamos con estos filtros que ustedes ven arriba, que son lo que en la jerga llamamos gelatinas, que es una especie de acetato que soporta hasta cierta temperatura el calor del farol, y que se cuelga generalmente en un marco delante del farol, para cambiarle la coloración a ese farol, para adaptarle la composición espectral, etc. Si se colocan en la cámara, usualmente o son de esta forma redondos con rosca, que se ubican enroscados en el frente de las cámaras reflex, o cuando se trabaja en cine, que se trabaja con una combinación de distintos filtros uno delante del otro, y hay un portafiltros delante del lente, se trabaja en general con filtros cuadrados o rectangulares que van, como les decía, en un marco portafiltros delante del lente. La finalidad es la misma, es
cambiarle la composición espectral, o sea, la coloración a la luz que está ingresando a la cámara. La diferencia práctica más importante entre trabajar con filtros en las luces o con filtros en la cámara es que trabajando con filtros en las luces vamos a estar filtrando independientemente cada uno de los faroles, y trabajando con filtros en la cámara vamos a estar afectando toda la luz que entra en la cámara. Hoy en día el uso de filtros de color, de corrección de color en las cámaras, es algo menor que lo que era cuando se trabajaba con película exclusivamente, porque cuando se trabajaba con película, los ajustes que se podían hacer en la cámara eran únicamente la elección de una película para temperatura de color de luz día o para temperatura de color de tungsteno, que es el filamento de las luces halógenas incandescentes. Entonces uno elegía, voy a trabajar en interior con luces de tungsteno, elijo la película para tungsteno, de forma que eso se vea neutro, sea mi punto de partida, y si quiero que alguno de los faroles tenga una coloración, le coloco un filtro para que tenga una cierta dominante de cierto color. O si quiero que toda la imagen tenga una cierta coloración, le agrego un filtro delante de la cámara. Hoy en día, como las cámaras electrónicas tienen mucha más versatilidad y posibilidad de cambiar el balance de blanco, que es este ajuste que hacemos en la cámara, mucho más sutil, mucho más preciso, el filtrado en la cámara no es tan habitual, salvo por algunas cuestiones técnicas muy precisas en las que no vamos a meternos ahora. Vamos a ver algunos ejemplos como para que ustedes vean resultados de estas combinaciones de filtros, balance de blanco de la cámara y temperaturas de color de las fuentes de iluminación. Acá tenemos una foto que está sacada bajo la luz del día, luz del sol directo, que tiene una temperatura de color aprox de 5600 Kelvin. Veamos el caso del centro. Si yo saco esa foto sin ningún tipo de filtro y le digo a la cámara que 5600 Kelvin es la temperatura de color neutra, o sea, hago balance de blanco en 5600 Kelvin, voy a tener una foto sin dominantes de color, donde lo blanco se ve blanco, lo gris se ve gris, el cielo se ve azul, etc. Ahora, si yo hago un balance de blanco, como en la foto de abajo, donde le dije a la cámara que voy a trabajar con luz de 3200 Kelvin, que es como si fuera a trabajar con luces incandescentes, las luces de dominante más anaranjada con las que como las que tenemos a veces en el interior de las casas. Si hago eso, la cámara va a interpretar esa luz como una luz neutra, pero la luz del día es mucho más azulada. Resultado, voy a tener una foto que tiene una dominante azulada como la que tenemos a la derecha. Esta de acá abajo. Y si hago lo contrario, si le digo a la cámara que hago balance en 10.000 Kelvin, voy a tener una dominante anaranjada, como la que tenemos en la foto de acá arriba. Esos mismos resultados se pueden producir con balances blanco, con otros balances blanco más filtros. Por ejemplo, la foto de abajo se puede hacer manteniendo el balance de blanco para la luz de día y agregándole un filtro azulado, que es el filtro de tipo CTB U80. Los filtros tienen graduaciones y nomenclaturas que tienen que ver con si se usan o que son distintas si se usan en la cámara o en los faroles. En los faroles, los más comunes para la corrección de temperatura de color son la serie CT, que es Color Temperature, Blue y Orange. Entonces, los filtros azulados son CTB y los filtros anaranjados son CTO. Vienen en graduaciones. 100% es la que permite transformar luz de 5600 Kelvin en luz de 3200 y viceversa. Entonces un CTO full delante de una ventana por donde ingresa la luz del día va a transformar esa luz del día de 5600 Kelvin en luz parecida a la de tungsteno de 3200 Kelvin. Y un CTB full va a transformar la luz de una lámpara de tungsteno en luz parecida a la luz del día de 5600 Kelvin. Acá tenemos un caso
donde se trabaja con luz de tungsteno, la luz de la lámpara incandescente. En este caso, si trabajamos sin filtro y con balance en 3200, tenemos una situación sin dominante de color. Podríamos lograr lo mismo si trabajamos con película para 5600 Kelvin o si hacemos balance en 5600 Kelvin y filtramos la luz que entra a la cámara a través del lente con un filtro 80, o si le ponemos a la bombita un pedacito de filtro CTB de esa gelatina alrededor, como para que la luz que sale de la bombita salga con esa temperatura de color, que es aquella para la cual balanceamos la cámara. Las fotos de arriba o de abajo se pueden lograr a partir de la situación de balance, o sea, si el balance es de 3200 Kelvin, tipo CTB, tengo una situación de balance azulado. Y si le agrego el filtro CTO, tengo el balance anaranjado. Y la otra opción es hacer un balance cruzado, digamos. O sea, si le digo a la cámara que el punto de referencia es más bajo que 3200 Kelvin, por ejemplo 2000, voy a tener una dominante azulada. Y si le digo a la cámara que el balance de blanco sea más alto que 5600 Kelvin, voy a tener una dominante anaranjada. ¿Me siguen hasta acá? ¿Hay consultas, dudas, inquietudes? ¿Hay alguien ahí? Bueno, calculo que se va entendiendo o que se fueron a tomar una birra o un té. Sí, sí, sí. Bien, ok. Entonces, acá tenemos un par de fotos que me sirven de ejemplo. Centímetros, ¿hay algo que no tenga relación al punto de referencia respecto a lo que hiciste antes? Bien, ahora vamos a volver para Vicky o Betco acerca del punto de referencia. Acá tenemos un par de fotos que me sirven de ejemplo para una cuestión. Primero, si tenemos una foto en blanco y negro, acá no hay colores, no hay dominantes de color. El uso de filtros, digamos, a veces se usan filtros para trabajar a partir del color con la luminosidad de los distintos valores de gris, pero básicamente a partir de una imagen en blanco y negro no podemos hablar de dominantes de color, ni de el color de la luz, ni de espectros, ni nada por el estilo. O sea, todo lo que estamos hablando en esta clase se aplica únicamente a imágenes en color. Luego, lo mismo que habíamos dicho acerca de de la paleta, esta imagen que tenemos acá abajo es una imagen que está en balance cromático. Si ustedes evalúan la imagen, van a ver que hay muchos colores que están cerca del marrón, del naranja, del rosado, ¿sí? Los tonos piel, el marco este de la ventana, el vino que están olfateando, etc. Y que hay un poco de un azul oscuro, lo que fuera. Todo eso tiene que ver con la paleta de la imagen. Esta imagen decimos que está en balance cromático porque lo blanco se ve blanco, el tono piel se ve natural, y cada uno de los colores que hay en esta escena no se ve virado hacia algún otro color. ¿Sí? Entonces voy ahora a las preguntas que había por acá. Me dicen, en relación al punto de referencia respecto a si la temperatura de color más baja, mayor predominio de rojos o lo que fuera. Acá hay, digamos, dos valores que están en juego. La temperatura de color de la luz y la temperatura de color a la cual seteamos el balance blanco de la cámara y le decimos que eso es la luz neutra. ¿Sí? Vuelvo a este ejemplo de las lamparitas porque me parece que es el más gráfico de todos en este sentido. Yo acá tengo una serie de lámparas que van de una temperatura de color baja, de 1000 Kelvin, a una temperatura de color alta de 10.000 Kelvin. Y le voy a decir a la cámara, no en relación a estas lámparas, sino en relación a cualquier cosa que le ponga delante, que hay una temperatura de color que yo quiero que se vea neutra, que es lo que la cámara puede hacer. La cámara no me puede mostrar todas las temperaturas de color neutras, porque si no, lo que tengo es una
Entonces, si le digo a la cámara que 10.000 Kelvin es neutro, que es el caso de la foto de arriba, 10.000 Kelvin se va a ver blanco, y todas las luces que tengan una temperatura de color más baja. ¿Y qué significa que tengan una temperatura de color más baja? Cuanto más baja es la temperatura de color, más rojiza es la luz. Entonces, si lo que tiene una cierta temperatura de color es neutro y todo lo otro tiene una temperatura de color más baja, cuanto más baja sea esa temperatura de color, más rojizo se va a ver. ¿Sí? Y por el contrario, en el caso de abajo, le digo a la cámara que 2000 Kelvin es una temperatura de color neutra. Todo lo que sea más bajo que eso se va a ver anaranjado, pero hay poco que se vea anaranjado. Y todo lo que sea más alto que eso se va a ver azulado. ¿Sí? Entonces, el balance de blanco es mi punto de partida, es lo que separa las luces que se van a ver con dominantes anaranjadas de las luces que se van a ver neutras, de las luces que se van a ver con dominantes azuladas. Lo que puede confundir un poco acá es lo siguiente. Cuando una luz tiene una temperatura de color más alta, se ve más azulada que otra que tiene una temperatura de color más baja. Cuando yo cambio el balance de blanco de la cámara, si ese balance de blanco es más bajo, las luces que están frente a la cámara se ven más azuladas. O sea, de alguna forma tiene un efecto contrario al que se produce cuando yo trabajo sobre la temperatura de color de la luz. Lucía preguntaba por ahí si los filtros suman o restan luz o actúan a través de colores o a través del color. Los filtros son como cualquier otro filtro en nuestra vida cotidiana. Cuando filtramos café, tenemos una mezcla de café molido con agua, lo pasamos a través del filtro y tenemos abajo del filtro solamente el café hecho. Y quedó el café molido en el filtro. Cuando colamos los fideos, lo mismo, tenemos el agua y los fideos mezclados, los colamos y el agua se va y quedan los fideos. Los filtros siempre absorben algo. Esto lo ejemplifico y lo grafico así porque es importante también que tengan en cuenta que cuando uno trabaja con un filtro, hay una parte de la luz, de la potencia lumínica con la que estamos trabajando, que el filtro la absorbe, la retiene y no la deja pasar hacia la escena. Entonces hay situaciones en las que uno puede llegar a tener varias combinaciones de filtros, de balances de blanco y de fuentes de luz para usar, y que a alguna le va a resultar más económicamente mejor que otra. Y a veces hay que tener en cuenta la economía porque estamos trabajando con fuentes de luz, cámaras, etcétera, que tienen un costo de alquiler, de funcionamiento, etcétera. Entonces, cuando uno pone un filtro delante de una luz, una buena parte de la potencia lumínica de ese farol va a ser absorbida por ese filtro. Vamos a tener menos luz. La parte que el filtro absorbe es la que hace que la que sale quede con una cierta dominante. Por ejemplo, si ponemos un filtro anaranjado delante de un farol, ese filtro anaranjado absorbe parte de la luz azul y deja pasar menos luz azul y la misma cantidad que había originalmente de luz naranja. Con lo cual cambian las proporciones y la luz que sale del filtro se ve más anaranjada. Si ustedes tienen unos anteojos de sol de una cierta coloración o miran a través de un vidrio cualquiera de color verde o de color azul o lo que fuera, lo que está pasando ahí es que la luz que llega al vidrio deja parte de su intensidad de algún color absorbido en ese vidrio y lo que atraviesa ese vidrio es la porción que le corresponde a ese color que ustedes están viendo. Bien. Acá nos vamos a algunos ejemplos un poco más extremos. Hay cosas que caen fuera del uso de la temperatura de color. Cuando trabajamos con color hay un artefacto, así como existe el fotómetro, que se llama termocolorímetro, que nos permite identificar las fuentes de luz por su color y que el dato principal que nos va a decir es la temperatura de color de la luz que estamos usando. Ahora, la temperatura de color es como un eje que va del naranja al azul
pero que no nos dice otra información, digamos. Si, yo creo que no lo tengo en este PowerPoint, no. Pero recuerden que en el círculo de colores que habíamos visto la vez pasada, tenemos colores complementarios. El amarillo es complementario del azul, el cian es magenta, complementario del rojo, el magenta es complementario del verde. Entonces, entre el anaranjado y el azulado medio cianótico hay un eje que es el que atraviesa la temperatura de color. Pero los colores que están fuera de ese eje, como el magenta o el verde, no hay forma como de alcanzarlos con esa descripción. Entonces, los termocolorímetros, cuando uno pone un termocolorímetro bajo una luz y mide el color de esa luz, nos van a decir temperatura de color, por ejemplo, 2800 Kelvin. Y aparte puede ser que nos digan más 8 o menos 2 de verde o de magenta, por decir algún ejemplo, ¿sí? Que es como el eje transversal a ese. Entonces, en esta escena de acá arriba, ustedes ven que hay una parte de la escena que tiene una cierta dominante verdosa, y hay otra parte de la escena, que es la que está más cerca de cámara, que ya no tiene esa dominante verdosa. O sea, donde están los personajes hay una luz ligeramente verdosa. Eso, si uno lo mide con un termocolorímetro, el instrumento dice, como les decía hace un ratito, temperatura de color, por ejemplo, 3200 más 8 de verde. Evidentemente esto es algo que fue buscado acá. Entonces, les decía, en este fotograma de arriba, se buscó que hubiera una cierta dominante verdosa en la parte central del cuadro y que esa dominante no estuviera en las habitaciones o en los espacios contiguos que rodean esa parte central del cuadro. Entonces, aplicando un poco esto que les decía acerca de los filtros y las situaciones de cierta economía o lo que fuera. Cuando uno tiene que generar una situación así, tiene que pensar, bueno, cuántas son las fuentes de luz y qué tipo de fuentes de luz son las que estoy usando y cómo hago para que se genere dominante verdosa en el centro y no esté esa dominante en el borde de la forma más económica posible. Por ejemplo, la forma más directa en la que uno puede hacer esto es, yo aquí estoy de vuelta, cambié Bueno, de Wi-Fi a 3G, ¿me escuchan bien? sí, se te escucha perfecto. Bueno, joya. Mi proveedor de internet decidió que no era momento de que yo estuviera en clase. Bueno, entonces retomando nuevamente. Esta combinación que vemos en el fotograma de arriba se puede lograr de múltiples maneras. Una forma es que todas las luces sean iguales y que haya un filtro verdoso sobre las luces que iluminan la parte central del cuadro. Pongámosles la situación en la cual esas fuentes de luz que iluminan el centro del cuadro fueran un montón. Por alguna razón, digamos, no es el caso acá, pero pongámosle que este centro del cuadro fuera mucho más grande y que el resto del espacio que se ve sin dominante de color fuera mucho más pequeño. En ese caso, lo que nos convendría sería que no hiciera falta filtrar todo esto, porque necesitamos más filtros, más potencia, y estamos desperdiciando esa potencia en filtrarlo. O sea, esa luz que ponemos se la lleva el filtro. Entonces, en ese caso, lo que nos convendría es que lo que estuviera filtrados fueran el resto de las luces. O sea, que las luces que se ven neutras fueran las filtradas. ¿Cómo hacemos para que una luz filtrada se vea neutra? Bueno, básicamente hacemos lo mismo que la vez pasada, o sea, hacemos un balance de blanco para una cierta situación y hay un desbalance que se genera con el filtrado, pero hacemos el balance en las luces que están filtradas. Entonces, pongámosle que las luces que están en los costados son luces que tienen un filtro magenta, le decimos a la cámara que esa luz magenta es luz neutra, la cámara lo que hace al hacer el balance blanco es quitarle esa dominante a magenta a toda la imagen, con lo cual lo que tenía un poco de magenta ya no lo tiene, y lo que no tenía ese poco de magenta tiene menos magenta. Y como vimos en los complementarios de la clase pasada,
como el complementario del magenta es el verde, tenemos una zona verdosa donde no hay magenta extra. Acá tenemos una situación por el estilo. Fíjense que hay una gran parte de esta imagen que tiene una dominante verdosa. Para lograr esa dominante verdosa, podemos filtrar la luz con un filtro verde, o podemos filtrar la otra luz con un filtro magenta, balancear para esa luz con el magenta y luego agregar un poquito del filtro anaranjado que se ve que tiene sobre la izquierda. Estos son casos como un poquito más elaborados, donde hay como combinación de distintos filtros y demás. De estos filtros, de estos casos, fíjense que hay algo clave en el uso del filtrado, que es que si filtramos sobre las luces, si usamos distintas luces de distintos tipos en una misma imagen, se logran efectos mucho más complejos que haciendo un simple desbalance o un simple filtrado de la luz a través de un filtro de cámara. O sea, no es que estas imágenes tienen toda una dominante verdosa, sino que hay una parte de la imagen que está en dominante verdosa y otra parte que está neutra y otra parte que tiene una dominante anaranjada. Eso se logra con la combinación de distintos filtros en las luces, el uso de un cierto balance de blanco de cámara y de distintas temperaturas de color y dominantes en las fuentes de luz. Lo mismo acá, fíjense que al fondo tenemos una dominante rojiza y sobre la cantante tenemos una dominante azulada. Son cosas que no se logran simplemente haciendo un desbalance desde la cámara. Bien, más consultas. Gastón, ¿estás por ahí? Marina, Hola Martín, ¿cómo están todos? Sí, tenía algunos ejemplos si quería, tenía para compartir. Vale, Hola buenísimo. Martín. Yo dejo acá la compartida entonces. Démosles Dale. también, si quieren, ahí algún espacio también para consultar y demás. No sé si están viendo la pantalla. Sí, ahí llega. Es una secuela de son dos películas del mismo director, El legado en los huesos y El guardián invisible. Y bueno, son ejemplos bastante extremos, pero me parece que están muy bien como para empezar a reconocer situaciones en un completo desbalance cromático. Acá también la excusa de estar con lámparas de gas o las luces que mostraban recién en una exterior noche en la calle. Si bien... Están apuntando ahí en el chat que se ve la carpeta, pero no se ve la imagen. Ah, ok. Gastón, no sé si tenés otro moni o si, fíjate que cuando pones compartir imagen, compartas el Ok. programa que estás usando para abrir la imagen y no la carpeta. ¿Ven las imágenes ahí? Ahora sí. Sí, ahora sí. Bien. Les decía que, bueno, son ejemplos bastante extremos, pero es lo que les estaba contando recién Martín, tal vez es un cliché en lo audiovisual, pero cuando generalmente se muestra un exterior noche o está iluminado por luces de la calle o luces de autos, el espectador prácticamente ya tiene incorporado que tal vez la luna o el efecto de luz noche, porque la noche no está iluminada claramente, excepto por la luz de la luna, casi siempre se utilizan estos filtros, o azules o anaranjados, para, a propósito, correr el balance cromático hacia los extremos, o hacia los naranjas, o hacia los azules, a altas temperaturas o bajas temperaturas, a nivel extremo. Les decía que esta es una película española, que la película no es muy buena, pero cuando la vi me pareció excelente para ejemplos de desbalance cromático, tanto en altas temperaturas como en bajas temperaturas. Ejemplos interiores que también supuestamente están iluminados por esas lamparitas de tungsteno, de las viejas lamparitas de filamento, bueno, generan este tipo de desbalances. Y lo que me pareció interesante es mostrar, por un lado, los
los extremos y después la convivencia de los dos balances. Perdón que se los muestre así, pero la próxima lo compartimos mejor. Bueno, les decía, exterior noche, luz, supuestamente luz de luna. Bueno, la luz de luna claramente no es tan potente como para tener incluso este contraste interno en el rostro, ¿no? del personaje. Después, otras fuentes que pueden servir de excusa son linternas, que supuestamente, entre comillas, están compitiendo con la luz de la luna. Fíjense ese reflector que viene de arriba. El espectador generalmente no se pregunta qué está iluminando la noche. Lo ve y por códigos narrativos uno interpreta que esto es una exterior noche con personajes iluminando con linternas, pero no se pregunta si la luna está iluminando la escena o si son las linternas. Claramente hay una gran puesta de iluminación alrededor de estos personajes que simulan o emulan una noche con personajes con linternas, pero me encantaría poder hacer un zoom out y ver la enorme puesta de iluminación que hay solamente para esta escena. Es la misma, muy parecida. Ahí claramente, que esto lo van a ver, que en cine casi siempre para que la lluvia incluso se pueda ver hay que iluminarla a contraluz, si no pasaría desapercibida, pero ahí se puede ver a través del agua los haces de luz de la supuesta luna, entre comillas, que está iluminando la noche, y luego la linterna de los personajes. Las linternas de los personajes, como ejemplos que les mostraba en clases anteriores, casi siempre están reforzadas, no es la luz de la linterna, son efectos que se preparan, más allá de modificar las linternas para que tengan una potencia mayor, generalmente se acompaña el haz de iluminación del personaje, se apoya con una iluminación externa. Y después tenía un ejemplo para mostrarles de esta misma película, a ver si las puedo reproducir las tres a la vez, donde conviven las dos temperaturas. Claramente es un atardecer afuera de la habitación. Adentro la situación está lumínica, es también, siempre digo supuestamente porque hay una enorme puesta de iluminación, o tal vez no, pero son muchas más las fuentes de iluminación que están formando esta imagen, y los personajes están en balance cromático, levemente en desbalance. Les va a ayudar siempre para anclarse en una imagen, saber qué está en balance y qué está en desbalance, el color piel y los objetos que haya blancos en la escena. Por ejemplo, la columna que están viendo ahí, o las sábanas que está tapando el personaje, ustedes van a poder reconocer, pero casi automáticamente, qué está en balance y qué está en desbalance por el tono piel y por el blanco en una imagen. Si se fijan, está muy cercano a lo que puede ser un blanco esa sábana, pero no es del todo blanca. Entonces podemos decir que está levemente en desbalance más anaranjado. No sé si ustedes lo están viendo de la misma forma que yo, seguramente que no, pero sí. Bueno, y la fuente de iluminación que viene desde afuera de esta habitación está, bueno, en desbalance hacia el otro extremo, hacia altas temperaturas. ¿Se escucha, chicos? Sí, sí, se escucha. Bien, bien, bien. Ya. Bueno, este es otro ejemplo de la misma escena, también donde conviven ambas temperaturas, por decirlo así. El desbalance más notorio claramente es el fondo de los personajes, que también lo pueden utilizar a contrapunto de lo que está pasando. Siempre trato de volver al origen y decir que, bueno, que todas estas herramientas que el director de fotografía cuenta, una de ellas es la posibilidad de trabajar en balance cromático, en desbalance cromático,
en convivencia de temperaturas, pero son todas elecciones narrativas. No recuerdo qué estaba pasando entre estos dos personajes en este momento, pero imaginen que la pareja está teniendo, o sea, una charla donde, bueno, es fundamental en la pareja y quieren crear tensión en esa escena. Ustedes como directores de fotografía pueden proponerles al director apoyar lo que está pasando o trabajar a contrapunto la escena, que también eso es muy rico de- de trabajar. Pero son decisiones que ustedes van a tomar en conjunto con el director para apoyar lo que se está contando en esa escena. Tenía otro ejemplo audiovisual, pero no creo que corra. No sé si tienen alguna pregunta. Yo quería preguntar cómo se acompañan las luces de las linternas con luces externas. Bien. ¿Cómo se acompañan o cómo se trabajan? ¿Cómo se refuerzan? ¿A eso Claro, cómo se te referís? refuerzan. Mira, hay un ejemplo que no sé si la vez pasada lo vi con ustedes, que era el capítulo 1 de Walking Dead. No, Creo ¿no? que no, o por lo menos yo No, no lo recuerdo. no, fue en el taller. Bueno, el personaje básicamente está, después les busco el ejemplo, pero está saliendo, escapándose del hospital, no sé si recordarán la serie, los que lo vieron, y perfecto. Y Eric está saliendo del hospital, atraviesa un sótano, y cuando está a punto de salir, ese ejemplo siempre lo mostramos para la clase de exposición. Entonces, el personaje va de una zona donde casi no hay luz, donde está en penumbra, hacia un exterior muy iluminado. En ese momento, Rick lo que tiene es un encendedor o una vela, creo que es un encendedor. Pero claramente cuando siempre hacemos pausa en ese ejemplo y lo mostramos, se ve que de la mano del personaje, más que una luz de un encendedor, es... Así que lo que se hace actualmente son con artefactos de LED disimulados, o en la mano del personaje, o algo que obture, que el espectador no vea, que en realidad no es la luz esa de la linterna lo que está iluminando, sino que es un artefacto de LED disimulado. O antiguamente lo que se hacía era agarrar una linterna, se la perforaba y se le cambiaba la potencia de esa linterna por una lamparita mucho más potente y se escondía con una batería que el personaje tenía, que el actor tenía disimulada. Entonces, esa linterna iluminaba mucho más de lo que ilumina una linterna normal. Hoy en día, con la sensibilidad de las cámaras, tranquilamente con un artefacto de LED más potente, eso se puede solucionar. Ya no hay que hacer eso. No sé si respondí a tu pregunta, pero es como potenciar Sí, más el sí. mismo artefacto, a eso me refería. Claro, sí, me daba intriga si era una cuestión de iluminación dentro del cuadro, es decir, desde los personajes, desde los actores, o era externa. No, lo que sí se puede, externamente, lo que sí se hace, esa linterna que recién mostré de los ejemplos, claramente no va a iluminar todo el recorrido del personaje. Entonces, Ujú. seguramente con un farol en la misma dirección de las linternas, se apoya esa fuente de iluminación. Eso sí se hace también. Ok, Es Pues como perfecto. que hay un asunto, la mentira es doble, es mentir para decir la verdad. ¿Sí? pues hay un asunto adicional a esto que menciona Gastón, que es que, digamos, uno puede reforzar una fuente de luz porque la fuente de luz en sí resulta insuficiente para que la cámara la registre, caso de que está diciendo de una linterna, eh, que antaño las linternas eran menos potentes, o sea, con una linterna de LED, como dice, podemos tener muy buena potencia con una lámpara chiquita, y como las cámaras también son más sensibles, quizás no hace falta ese refuerzo. Y el otro asunto es que muchas veces se refuerza la iluminación desde fuera del cuadro, porque si esa lámpara que se pone dentro del cuadro tiene que iluminar todo el cuadro o tiene que generar el efecto completo que se espera de esa lámpara, se genera un contraste muy alto entre la fuente de luz que está dentro del cuadro y aquello que la lámpara ilumina. Fíjense, digamos, si ustedes
parten de una escena que está completamente oscura, y como Rick en el sótano este del hospital, iluminan con un fósforo la cara de un personaje que tiene el fósforo cerca de la cara, la luz que el fósforo emite, o el brillo del fósforo en la imagen, y ese brillo reflejado en la cara del personaje, tienen valores que más o menos pueden coexistir. La cara se ve un poco más oscura que el fósforo, y uno lo ve y tiene un resultado armónico con un contraste más o menos normal. Si el fósforo está muy lejos de la cara, entonces ya, digamos, no llega a iluminar de la misma forma la cara que cuando está cerca. El brillo del fósforo es el mismo, pero la cara se ve muy oscura. Entonces, si abrimos el diafragma para que la cara se vea más clara, el brillo del fósforo se ve descomunalmente alto, iluminado. Y si cerramos el diafragma para que el brillo del fósforo sea normal, la cara se ve muy oscura. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Con un farol desde afuera que tenga una calidad de luz, una temperatura de color semejante a la del fósforo y una dirección semejante a la del fósforo, de forma que parezca que la luz que ilumina la cara viene del fósforo, pero esté fuera de cuadro para que no sea un resplandor que todo lo inunda y que genera un contraste muy alto. Bien. Siga entonces, Gastón. No, está bien. Tiene un ejemplo que no sé si lo voy a poder mostrar porque estaba intentando correrlo directamente de Netflix, pero si me das un segundo lo tengo a mano. No sé si alguno más tiene preguntas con respecto a esa secuencia o a cómo trabajar algún efecto. También el efecto más común es el de Noche Americana, que se resolvía muy fácilmente filmando de día y se lograba esa noche americana justamente trabajando el desbalance y con eso se ahorraba un montón de plata, sobre todo para iluminar, entre comillas, un exterior noche. No sé si alguno tuvo que recurrir a alguno de estos efectos o no supo cómo lograrlo o lo tiene pensado para algún guión. Bueno, yo mientras piensan ahí a ver si queda algo en el tintero, les recuerdo que el apunte referido a la clase de hoy es el mismo de la vez pasada, cuyo título es Naturaleza de la luz, temperatura, color. ¿Sí? Entonces la primera parte es referida al tema de la clase anterior, la segunda parte referida al tema de la clase de hoy. Y les recuerdo que el examen es dentro de 2 semanas, porque el lunes que viene es 12 de octubre, es feriado, y el lunes 19 tenemos el primer parcial. El parcial, como les habíamos adelantado, nos manejamos a través de los formularios de Google. Ustedes se van a conectar aquí a Zoom, a la clase como de costumbre, y nosotros en el marco de la conexión, a ver, hay algo por allí en el chat, ahora enseguidita vamos a volver a ello, así termino de, o no sé si me está entrando a mí tarde. ¿Me escuchan, chiques? Porque me tiró Sí, una... ¿Se te oye bien? Escucha me tiró bien. unos mensajes Si así se oye como bien, de la consulta era disculpe la sobre... interrupción, o una cosa así. Les decía que para el examen nos manejamos con los Google Forms. Les vamos a estar compartiendo el link en el marco de lo que es la conexión de Zoom, de la clase a la cual se van a conectar como de costumbre. Y eso. Y ofrecerles, si quieren, para consultoría, conectarse los días viernes a las 10 de la mañana, que yo estoy en otra clase en la cual de A1 y, digamos, quedando en sala de espera y aguardando su turno, puedo ir atendiendo sus consultas y ayudándoles en aquello que vean quizás que tienen dudas o que algún tema en el cual estén más flojos, más flojas. A esa clase de los viernes se conectan a las 10 de la mañana a esta misma sala y me encuentran a mí.
Solo que en la sala de espera les voy a decir, bueno, aguarda y en tal horario podemos despejar la duda en concreto. ¿Dudas, chiques? ¿Dudas ahora? Los temas que integran el examen son todos los temas, incluidos el del día de hoy. La mayoría de las preguntas son de tipo choice. Quienes lo resuelvan a través de teléfonos celulares tienen que tener en cuenta de revisar, de llevar bien hacia el costado para revisar todas las columnas, es decir, todas las opciones, a responder que tiene cada una de los ítems. Y seguramente haya algún par de imágenes en el marco del examen en las que les pidamos analizar temas tales como clave tonal, contraste, calidad de la luz y dominante de color, que es este tema de la clase de hoy. Mari, ahí en el chat están poniendo Lucía que tiene una duda, parece que es de otra clase, no sé cuál es. Tu micrófono, Lucía, y quizá te sea más fácil decirla que escribirla, como quieras. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, de la primera clase, del primer apunte, hay toda la última parte sobre los sensores CCD y CMOs y sobre los sistemas de registro electrónicos y analógicos, que me parece que en la primera clase no lo vimos. Quería saber que como el nivel de importancia y detalle de toda esa parte, porque me pareció bastante confusa, o si no, si lo podíamos repasar un poco, para que me quede un poco más claro la diferencia entre los dos tipos de sensores y eso. No es puntualmente importante la diferencia entre los dos tipos de sensores, de hecho es una diferencia técnica que para el grado de profundidad que le estamos dando a estas clases no viene al caso. Sí es importante que reconozcan a esos dos nombres de sensores, o sea, que sepan que si estamos hablando de CCD o de CMOS estamos hablando de sensor, que diferencien los sensores como digamos, como una de las características del cine electrónico, que es, digamos, lo que está captando la imagen. En el caso del sistema fotoquímico es la película, y que lo que está captando la imagen en el caso del cine electrónico es el sensor. Ese tipo de diferencias como más bien macro. Después, en la última clase vamos a hablar un poquito más en profundidad acerca del sistema electrónico, pero de todas formas tampoco nos vamos a meter en las diferencias técnicas electrónicas entre un tipo de sensor y otro. Si querés, Mari, podemos hacer ahora igual como estabas, un poquito un repaso, hacer un punteo sobre los temas que vimos en cada clase y los ítems como más importantes de cada una de ellas. Dale, ok, Mati. Entonces, cualquier cosa me vas corrigiendo por si se me trastocan el orden, pero es más o menos así. Clase número 1, vimos los tipos de registro fotográficos. Y ahí hicimos un trabajo comparativo entre el registro fotoquímico y electrónico. A la sazón hablamos del registro fotoquímico prácticamente en pasado, porque está prácticamente caído en desuso. Pero es importante la comparativa, dada la relativa corta historia que tiene la tecnología audiovisual. Y sobre todo, distinguir las similitudes de las diferencias, ¿sí? La diferencia entre el sistema de registro fotoquímico y el sistema electrónico justamente reside en el soporte, que en el caso del sistema de registro fotoquímico es la película y en el registro electrónico es el sensor. Por lo demás, ambos sistemas comparten el principio de la cámara oscura, la utilización de las ópticas, ¿sí? Y el principio de formación de imagen. Clase número 2,
Eso sería como lo más grueso e importante de esa clase. Clase número 2, vimos exposición, fotometría. Allí es muy importante la definición de exposición como momento en el cual la luz entra en contacto con la superficie sensible, sea fotoquímica o electrónica. El tener en cuenta esto que habíamos dicho, que la exposición es algo así como nuestro modo de escribir con la luz, y que en la cámara la operamos o intervenimos sobre ella con dos herramientas que son el obturador o el tiempo de exposición y la apertura de diafragma. Luego habíamos visto en esa clase una cantidad de elementos que hacen a la clave tonal de la imagen, a que la foto se vea en definitiva más clara o más oscura. Entonces allí habíamos hablado, bueno, del relativo valor tonal, de qué tan claras u oscuras son las cosas que fotografiamos, de qué tanta luz incide sobre ellas, y de qué tanta exposición en términos gruesos le damos. También habíamos hablado de sensibilidad en esa clase. Y habíamos hablado de los filtros ND, y luego, también en esa clase habíamos hablado de instrumentos de medición, como los fotómetros, los monitores de forma de onda, los espectroscopios. Habíamos hablado del histograma, del Zebra, del false color. Eso es importante como concerniente a esa clase. Y también, así como dijimos la definición de exposición, bueno, también saber qué es subexposición y qué es sobreexposición. Ese tipo de cosas serían las que interesan en relación a esa clase número 2. En relación a eso que estabas mencionando acerca de los sistemas de medición de la exposición, es importante también distinguir aquellos sistemas o artefactos que nos permiten medir la exposición de aquellas técnicas o características de la cámara o sensibilidad o lo que fuera que nos permiten trabajar modificando la exposición, ¿sí? O sea, cuando nosotros abrimos o cerramos el diafragma, afectamos directamente la exposición y hacemos que la imagen se vea más. Cuando utilizamos un vectorscopio o un monitor de forma de onda o un fotómetro, estamos midiendo esa exposición, pero no estamos afectándola, ¿sí? Distinguir estos dos tipos de características. Y ver, también había en esa clase una especie de listado, digamos, de cuáles son los elementos que contribuyen o que construyen los valores tonales y la clave tonal de la imagen, ¿sí? Entonces hacer un pequeño recorrido desde la intensidad de la iluminación, pasando por los filtros, las reflectancias de la escena, el diafragma, el tiempo de exposición, sensibilidad, y trabajos de postproducción que afecten a cada uno de los valores tonales de la imagen, ¿no? Sí. Clase número 3, Martín, vimos iluminación, ¿no? Hablamos de naturaleza de la luz y sobre todo ahí de calidad de la luz. Claro. Entonces, clase número 3, definición de la luz en términos teóricos. Luego, distintas formas de interacción de la luz con las superficies. Hablamos de las más importantes en relación a la fotografía, como son la reflexión, la refracción, la dispersión y la polarización. Y luego hablamos de esta cuestión de calidad de la luz, ¿sí? Y de que la luz sea más suave o más dura, es decir, que la definición de las sombras se vea más o menos definida, depende del tamaño y distancia relativos que medien entre el iluminante, la luz, y el sujeto u objeto a fotografiar, ¿sí?
esto sobre este punto es que les decía hace un ratito, seguramente, bueno, les decía entonces que en relación al tema calidad de la luz, seguramente se les presente en el examen alguna foto en la cual tengan que advertir y decir si presenta luz suave o luz dura. Para discernir si una foto presenta luz suave o luz dura, a lo que atendemos es al área de corte entre la luz y la sombra, ¿sí? Si esta es muy definida y se presenta como una arista, y hay como un filo muy definido entre el área de luz y el área de sombra, es porque se trata de luz dura. Y si en cambio en ese lugar reconocemos un gradiente que va de la luz a la sombra, se trata de luz suave, ¿sí? ¿Algo más sobre esa clase, Martín, que se me esté perdiendo ahora? No, estamos bien. este tema de los complementarios y los sistemas de Okay. color, aditivos y sustractivos que estuvimos trabajando recién también un poquitito. Esa cuestión seguro que va a aparecer. Los colores primarios y sus complementarios, eso siempre aparece en el examen. Y ya luego el tema de la clase de hoy, la definición de temperatura-color, balance cromático, algún ejercicio en relación a ello, y seguro alguna imagen en la cual advertir si presenta o no presenta dominante, y en caso que presente dominante, hacia qué color es esa dominante. En eso consistiría básicamente el examen. Bueno, tengo un poco de orquesta de fondo hoy. ¿Preguntas, chiques? ¿Han quedado todos ya en modo, como decía Martín más temprano, con el té o con la birra, o con un pie en el tren y el otro en el andén? Preguntan, son 3 textos, son 3 apuntes que comprenden 4 temas. Los apuntes son introducción a los sistemas de registro fotográfico, fotoquímico y electrónico, exposición fotometría y naturaleza de la luz y temperatura color. Voy a cortar un poquito mi audio, que está metiendo como mucho ruido, y les dejo ahí el cierre, te lo dejo a ti, Martín, porque hay como mucha orquesta de fondo acá. Les dejo un abrazo a todos. Mándale saludos a Juana. Hoy no se está copando todo. Es que está con auriculares grabando, por eso. Disculpen, chicas. Bueno, entonces tenemos los temas, tenemos un breve repaso por cada uno de esos temas para la clase próxima del examen, que les repito, por si acaso haya pasado dentro de todo el contexto de la clase desapercibido, la semana que viene tenemos un feriado, o sea que nuestro próximo encuentro virtual es el lunes 19, y ahí entonces es el examen, ¿sí? No sé si queda alguna duda entonces acerca de cualquiera de los temas que vimos en las clases hasta ahora, o la clase de hoy. Si se les manifiesta la duda ahora, pueden preguntar. Y si no, tienen, como les había comentado Marina, las opciones intermedias en las clases de Mari. Yo tengo una consulta más bien administrativa. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí. Por el tema del examen, yo ese día, por un tema laboral, necesito pedirme el día de estudio. ¿Cómo se está manejando el tema del certificado de examen para poder presentar? La verdad es que no tengo ni idea. Fíjate, hacerle la consulta al departamento de alumnos y voy a hacerlo lo propio yo. Sí, ¿qué dicen? Sí, lo mandé, me mandaron como un documento y me dijeron que tenía que enviarlo a la cátedra, que lo firmaba el docente y después volvía
a la oficina y me lo mandaban. Yo lo mandé a un mail de la cátedra, pero no sé si lo mandé bien porque no tengo respuesta. A ver, déjame chequear. Bueno. Lo mandé hace una semana más o menos. Es una consulta igual que envié. No mandé el documento porque me lo mandaron después. Ahí está, sí, ahí veo la consulta. Bueno, si fíjate eso, que mandanos el documento y hacemos como dice alumnos, no hay ningún problema. O sea, Ok, entonces envío el documento, ¿lo envío el mismo día del examen? Porque me piden determinada cantidad de días para poder presentarlo. Una semana más o menos. mandalo ahora, nosotros ya tenemos la fecha del examen fijada, o sea que el documento ese seguramente diga, bueno, tal alumna va a estar rindiendo examen tal día y nada, lo llenamos, lo firmamos y te lo reenviamos, no hay problema con eso. Y se lo reenvían al administrativo, el mail creo que era títulos, no lo tengo a mano ahora. Pero bueno, entonces envío el documento y después ustedes lo reenvían y me lo pasan a mí. Dale, sí, lógico. Buenísimo, gracias. ¿Y qué más? Bueno, te están diciendo por ahí si... ya está, nada. Ya lo respondiste. Y ahí así después que después lo comparto los mails y el documento por el WhatsApp, así ya lo tienen los chicos. perfecto. Bueno, entonces eso, nos vamos a estar viendo en 2 semanas. Cualquier cosa, vamos a estar más atentos en este tiempo al mail y a las consultas que tengan ahí para las otras clases. Así Bueno, que Lisa. aquí cerramos por ahora. Hola. Sí, te escucho, Gastón. No, te decía que te acompaño en el cierre de la clase porque no está Marina, así que... Vale, bueno, así que eso es todo. Y nos veremos entonces en 2 semanas, ¿vale? Perfecto. Bueno, Bueno, hasta luego, muchas saludos. gracias. Ah, sí, aquí dice Marina que aquí está. Ahí está Marina. Listo. Saludos a Juanita también. Bueno, tengan linda noche. Saludos a todos. Chao, hasta luego. Vale, chao. Saludos.